Can Yaman por fin soltó la sopa. El bombazo que estábamos esperando sobre por qué este hombre nunca elogia a la espectacular Demet Özdemir. Por fin entendemos el misterio. Y agárrense porque no es nada de lo que imaginábamos. Mucha gente, bueno, casi todos los fans de Erkencikus, se preguntaban, ¿pero qué pasa aquí? Si eran la pareja del año. ¿Por qué Can no dice nada bueno de Demet? Lo normal sería que se lanzaran flores, ¿no? Pues no, y la razón que ha dado Can, tela marinera. Para ser honestos, yo ya me esperaba cualquier cosa. Que si habían peleado, que si se habían enfadado por el tema de la fama, que si no se soportaban fuera de cámaras. Lo típico, ¿verdad? Pues va a ser que no. Can ha salido diciendo algo así como que él prefiere centrarse en el presente y en sus proyectos. Nada de mirar atrás. Y que las relaciones pasadas, pues bueno, que son eso, pasadas. Pero a ver, vamos a analizar esto. ¿Es que tiene miedo a decir algo que pueda malinterpretarse? ¿O es que de verdad ya no le importa en absoluto? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, desde que se hizo este super boom internacional, está como protegiéndose mucho. Sabe que cualquier cosa que diga sobre Demet se va a convertir en noticia mundial en cuestión de segundos. Y quizás, solo quizás, está intentando evitar ese circo mediático. Es como decir, ya pasé esa etapa, ahora estoy en otra cosa, enfocado en mi carrera, en Italia, en mis nuevos papeles. Muchos dicen que es una forma de ser maduro, de querer dejar atrás el pasado y seguir adelante. Y sí, puede ser. Pero ojo que tampoco es normal. Es como si toda esa química tan brutal que tenían en pantalla, y que nosotros compramos a ojos cerrados, ahora se hubiera borrado de un plumazo. Tan rápido se olvida algo así. A ver, no digo que tenga que estar echándole flores cada 2 por 3. Pero un simple fue una gran compañera, o algo así, ¿no? Algo que reconozca el trabajo y el impacto que tuvieron juntos. Pero nada, silencio total. Y ese silencio, amigos, a veces dice más que 1000 palabras. Lo que a mí me da que pensar es si esto no es también una forma de quitarse un peso de encima. Quizás las comparaciones constantes con Demet, o las preguntas sobre ella, le resultaban ya agobiantes. Y decir prefiero centrarme en el presente es una manera súper elegante de zanjar el tema para siempre. Plop. Tema cerrado. Pero, ¿vosotros lo creéis? ¿Realmente Can Yaman se ha olvidado de la etapa que vivió con Demet Özdemir y simplemente quiere mirar hacia adelante, o hay algo más detrás de esta aparente indiferencia? ¿Creéis que esto es solo una estrategia para evitar más salseo?